Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este espacio Conversando de Manu y al breve espacio nos preguntan y contestamos. La pregunta que me hacen hoy día es cuáles son las diferentes denominaciones que existen actualmente en el cristianismo y si esto siempre ha sido así o en otro tiempo fue distinto. Bueno, de acuerdo al Instituto Teológico Gordon Conwell de los Estados Unidos, en su investigación han encontrado más de 41.000 distintas denominaciones cristianas a nivel mundial. Algunos y otras páginas suelen poner inclusive hasta 50.000 denominaciones cristianas. Seguidamente nos surge la pregunta si esto siempre ha sido así, y la respuesta es sí. Desde los inicios de la predicación del Evangelio, esto ha sucedido así. Lo hemos reflejado inclusive muy temprano en las cartas de Pablo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, inclusive si leemos con cuidado cartas como Santiago o Pedro, vamos a encontrar ligeras discrepancias entre ellos sobre las distintas posiciones que tienen estos autores. Una de las discrepancias más grandes la encontramos en Hechos de los Apóstoles, justamente en el Concilio de Jerusalén, cuando los llamados judaizantes se enfrentan a Pablo sobre los temas de la salvación y que si los gentiles deben o no deben de guardar todos los aspectos de la ley. Bueno, ustedes pueden investigarlo. Entonces la pregunta que surge es, ¿y en el antiguo mundo, es decir, en los primeros años del desarrollo de la iglesia cristiana, fue así? La respuesta es sí, siempre fue así. Y si quieres tener una idea de cómo sucedió en los primeros siglos, te recomiendo este libro, que voy a poner aquí a mi izquierda, de Antonio Piñeiro, que es Los cristianismos derrotados, un extraordinario libro, el cual te va a dar una aproximación histórica, es decir, Antonio te va a explicar cuáles eran las distintas posiciones de los distintos movimientos cristianos que existían antes del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, recuerden que lo que buscaba Constantino era condensar todo en una sola creencia, es decir, que exista un solo credo y que no existan la diversidad de posiciones que existían hasta el Concilio de Nicea. Entonces, en este libro tú vas a descubrir que efectivamente, hasta antes del Concilio de Nicea existían tantas denominaciones como existen hoy en día y quizás más. Entonces, lo último que nos quedaría preguntarnos es ¿por qué nacen tantas denominaciones? Y la razón es simplemente, nuevamente, el tema de la teología. Cuando un grupo de pastores que pertenecen a una iglesia, un grupo de líderes que pertenecen a una iglesia, discrepan sobre su interpretación sobre la Biblia con el pastor titular o los pastores titulares, entonces estos por lo general lo que suele es que se suelen separar de la iglesia que los ha acogido y hacen una nueva denominación con algún enfoque doctrinal, con algún enfoque específicamente histórico, etc. Y nace una nueva denominación. Y esto suele ocurrir bastante. No vamos a analizar el por qué estos líderes se separan, sino nos vamos a enfocar simplemente al por qué surgen tantas denominaciones. En realidad, dentro de la misma iglesia, no solemos ser tolerantes con aquellos que piensan distinto a nosotros. Y ese quizás sea el mayor problema que tenemos. Y de ahí que hagan tantas denominaciones. Ya hoy por hoy, como ya hemos visto en los estudios que hemos encontrado, existen más de 40.000 denominaciones distintas y todas dicen tener la verdad absoluta. Si consideramos que el Nuevo Testamento tiene poco más de 147.000 palabras, es decir que por cada 3 palabras y media que tú lees el Nuevo Testamento, alguien piensa distinto a alguien. Porque 147.000 tú lo divides entre 41.000 y te va a dar 3.60 y algo, con lo cual tú vas a tener que por cada 3 palabras que estás leyendo el Nuevo Testamento tienes una posición teológica distinta. En conclusión, las distintas denominaciones que existen actualmente en el mundo simplemente son discrepancias teológicas, es decir, interpretativas de los textos bíblicos, y la gran mayoría, me atrevería a decir, que vienen justamente por hacer una interpretación basada o en una traducción o desconociendo los parámetros históricos, culturales, teológicos y religiosos de la época, los cuales son muy importantes para poder entender justamente cuál era el mensaje original. Bueno, esperando haber dado respuesta al tema de las diferentes denominaciones actuales del cristianismo y que éstas siempre han existido y siempre existirán, me despido con ustedes. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye.